Dani al final es un jugador que tiene un talento innato para jugar en la posición de 8 porque tiene calidad, porque sabe llevar el ritmo del partido, porque sabe distribuir el juego, porque tiene buen último pase. Y yo creo que para ser un top, digamos, en esa posición, pues es muy importante llegar al gol también, ¿no? Entonces, en muchas entrevistas que al final pues coincides o incluso días aquí por la mañana y tal, yo siempre le insistía mucho en eso, que es importante para él o era importante para él hacer goles, ¿no? Porque al final juega muy bien, pero ese plus que te da el gol, que te da el ser importante para el equipo a nivel de marcar la diferencia con goles, pues si él lo consiguiera, y este año lo está haciendo, pues le haría un jugador mucho más completo y evidentemente más valorado. Sí, ¿no? Yo creo que hablamos siempre en las comparativas, y yo pienso que también es muy importante la época en la que estés, ¿vale? Porque al final, como tú bien dices, esos goles significaron algo luego después a la postre muy importante, y yo creo que estos goles de este año lo importante es que tengan valor para que el Valencia vuelva a estar otra vez en Champions, ¿no? Y al final ese valor de tu trabajo pues se realza mucho más y es mucho más valorado. Y yo en este sentido creo que estos goles están ayudando a que el equipo esté arriba, que esté con números yo creo muy buenos, excelentes, estar peleando ahí la Champions con estos tres magníficos equipos que están a otro nivel, yo creo, tanto Madrid, Barça como Atlético de Madrid, pues habla muy bien de que todas las piezas están encajando, y la de que Parejo tenga llegada y sea importante para el Valencia, pues es algo fundamental para que pueda estar entre los mejores. Bueno, yo pienso que él ha madurado desde que llegó aquí a Valencia, pues evidentemente venía ya de jugar en el Getafe, pero no había todavía sido protagonista hasta que empezó a jugar en el Valencia, ¿no? Yo creo que este club te exige mucho, te hace volverte muy responsable, te hace volverte muy para dar y devolver a la grada, ¿no? Porque al final es un club que impone mucho respeto. No todos los jugadores pueden jugar en el Valencia, ¿no? Porque hay que saber llevar el peso del equipo, y es una posición difícil para cualquier jugador. De hecho, hemos visto casos de jugadores que tenían muy buenas condiciones y que las cosas no le han ido bien, ¿no? Al final por esa presión que supone llevar un equipo adelante como el Valencia. Y yo creo que en este sentido pues él ha ido creciendo, ha ido madurando poco a poco, y quizá ahora estamos en uno de los mejores momentos, acompañando también, que es lo que te decía antes, que siempre el valor de uno depende de los momentos y las consecuencias que tenga, pues se realza mucho más, ¿no? Entonces, si este año, por ejemplo, Valencia vuelve a entrar otra vez en Champions, pues claro, su caché, digamos, o su valor como jugador se representa mucho más alto que a lo mejor otras temporadas en las que ha estado también a gran nivel, pero no ha tenido repercusión como equipo, ¿no? Y al final el equipo es el que te pone en el escaparate, y sobre todo más un jugador como él, que yo creo que por su posición podría ser perfectamente dentro de poco internacional o con posibilidades de serlo, ¿no? Y eso ya realmente te eleva a jugar. Bueno, yo creo que él está jugando el papel que tiene que jugar, ¿no? Al final, pues no solamente por llevar el brazalete, pues es solamente un líder, ¿no? Siempre en un equipo hay pues 4 o 5 jugadores importantes, y yo creo que él es de esos jugadores importantes que incluso aunque no esté bien tiene que jugar, que son jugadores que en un equipo al final hay jugadores buenos y jugadores importantes, ¿vale? Entonces él es uno de esos jugadores importantes, y yo creo que se ha convertido en eso a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho insistir, mucho de ser un jugador que tiene personalidad, que insiste, que pide la pelota, que es consistente. Y bueno, yo creo que está dando un muy buen resultado, más allá de que también yo creo que este sistema de jugar con 3 ahí dentro a él también le beneficia, porque juega con mucha más libertad y tiene más posibilidad de llegar al gol, ¿no? Digamos que yo creo que esto a él le da un punto más de potenciar sus características. Sí, yo creo que necesita jugadores que se identifiquen con el club, que hayan crecido aquí, que hayan digamos pasado del 6 con el que vino aquí, con una expectativa de 6 para saltar al 8 o 9 si sigue progresando como lo está haciendo. Y entonces al final pues pasa de ser un jugador bien a ser un jugador notable, alto y encima muy comprometido con lo que significa el Valencia, ¿no? Que a veces eso dentro de un vestuario hay que darle muchísima importancia, ¿no? Porque al final que vaya a venir aquí un jugador muy bueno, pero si no tiene el mismo compromiso de otro que no es tan bueno, pues al final ese punto de compromiso te hace que ese jugador rinda mejor que uno que tiene más nivel, ¿no? Entonces yo creo que
tiene que haber siempre dentro del equipo 5 o 6, más allá de los 5 o 6 canteranos, ¿no? que es bueno, 5 o 6 jugadores que tengan ese arraigo de estar aquí ya años, que sean importantes, que sean jugadores queridos, que sean jugadores respetados, para que luego los que van viniendo pues se vayan adhiriendo a ese grupo y el bloque, digamos, importante del equipo sean jugadores tuyos, de la casa, y jugadores que ya llevan años aquí. En este caso Dani está avanzando para convertirse en un jugador ya con experiencia dentro del club, que conoce Valencia, y esto yo creo que es bastante importante, pues yo al menos lo veo así. Bueno, yo creo que el tiempo lo dirá, pero bueno, parejo es parejo y baraja es baraja, cada uno tiene sus características y sus diferencias y sus similitudes, ¿no? Al final yo creo que cada uno en su época pues tendrá su valoración por la afición. Yo creo que sí que es muy independiente el rendimiento deportivo relacionado con el equipo. Al final yo creo que pues también en el Valencia ha habido grandísimos jugadores, ¿no? Y no han coincidido en un equipo que haya sido ganador. Quiero decir que al final la valoración de un jugador a veces te la da más el equipo, estar tú incluido dentro de ese equipo cuando un momento es bueno, como hemos vivido nosotros, más allá de que seas importante o no, que digamos las características individuales o comparables con otro jugador, ¿no? Yo creo que tenemos cosas parecidas y otras diferentes en este sentido. Sí, pienso que hay, después de la época de éxitos, yo creo que pues, en Valencia nos hemos dado cuenta que es importante tener un patrón, y qué mejor patrón que aquella época, ¿no? Que yo creo que hay jugadores ahí que tienen un nivel, digamos, como jugador en cada posición muy alto, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, que al final el Valencia de aquella época, si tú lo comparabas con Madrid o Barcelona, pues habían 4 o 5, o sea, la columna vertebral, 4, 5, 6 jugadores que podían perfectamente jugar en Madrid y Barcelona, ¿no? El caso de Ayala, Cañizares, Ayala, el mismo Marchena, Vicente, Albelda, Mista en su momento, o sea, 5 o 6 jugadores que podían jugar en esa época en el Madrid o en el Barcelona perfectamente, y yo ahora mismo esa situación no la veo tan clara. Quiero decir, hay muy pocos jugadores del Valencia que pudieran ser titulares en un Real Madrid, en un Barcelona en ese momento. Entonces yo creo que buscar ese prototipo de jugador respecto a lo que se vivió en esa época, creo que es acertado, y claro, tampoco fácil encontrar jugadores de ese perfil y de ese nivel, ¿no? Entonces lo que tratamos un poco es, dentro del trabajo que se está haciendo ahora en el primer equipo y luego lo que digamos va colando a las categorías inferiores, en este caso a la academia, pues es buscar prototipos de jugadores con esas características y trabajarlos para que cuando den el salto a la categoría superior pues ya tengan, digamos, esos conceptos claros y cada jugador tenga muy definido qué es en el campo y cuáles son sus funciones, cuál es lo que tiene que hacer. Y yo creo que el espejo de jugadores, pues como hemos dicho, importantes de esa época, pues como Cañizares en la portería, pues Ayala o Curro Torres o Carboni o el caso de Ayala o de Marchena o de Albelda o de Rufete, pues al final son jugadores patrón, que un poco es lo que se busca y se identifica para el futuro en la academia. Pasa que eso necesita su tiempo y no es sencillo, ¿no? Encontrar. Yo creo que hay que ser muy reflexivo después del paso del tiempo y demás, cuando ves que si quitas la Copa del 99, en los últimos, o desde esa Copa, digamos, los últimos 15 años, el Valencia ha jugado una final de Copa, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2008. En 2008, ¿vale? Con lo cual, para mí, que el Valencia haya caído en esta ronda, tal y como estaba definida, yo creo, tal y como estaba definida los dos caminos, ¿vale? Que yo creo que el del Valencia era, no digo sencillo, pero tenía menos dificultades que la otra rama de la Copa del Rey. Yo creo que hemos perdido una oportunidad muy buena de poder llegar a esa final, desde mi punto de vista. Y como te digo, o sea, cuando tú llevas 15 años y solamente has jugado una final de Copa, te das cuenta que ganar un título para el Valencia es realmente complicado, ¿vale? Más allá de los éxitos o sea, que al final llevamos pues 7 años pasando la mano por la pared, ¿no? Entonces era una oportunidad muy buena, yo creo, de al menos tener posibilidad de llegar a esa final, pero
también la competición, la situación que se dio ahí en Barcelona, que te hace que te quedes con uno menos y demás, pues todo también al final no es sencillo, ¿no? Si fuera fácil, pues ganaría siempre, ¿no? Pero creo que la Copa del Rey nos podía haber dado una ilusión, digamos, una motivación y sobre todo a lo mejor haber sido otra vez el principio de... Yo creo que la realidad hoy día es que los equipos necesitan ganar, hay mucha exigencia detrás, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para probar cosas, porque siempre se quiere ganar. De hecho, estamos viendo que el Valencia tiene que ganar sí o sí cada partido si quiere estar peleando por estar ahí en la Champions. Y entonces en esa exigencia pues buscas en cada partido las mejores situaciones, los mejores jugadores para cada partido y quizás antes se veía un equipo que siempre jugaba de la misma manera y en este caso pues estamos viendo equipos que varían mucho, que tienen diferentes situaciones, hoy juegan con 4, mañana juegan con 3 atrás, varían un poco, depende de todo buscando al final el resultado inmediato, ¿no? Porque al final es lo que se busca aquí, en Valencia y en cualquier sitio que tiene la exigencia que tiene en este sentido Valencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues el fútbol lo que busca es el resultado que te dé la tranquilidad, que cumpla su objetivo, ¿no? Entonces no hay tiempo para hacer equipos, no hay tiempo para probar cosas, no hay tiempo para encontrar un patrón sólido y luego pues también que depende de la plantilla que tengas, pues puedes ir modificando de una manera o de otra, te tienes que ir adaptando tú, ¿no? A lo que igual uno quisiera jugar con 2 extremos y a lo mejor no tienes otros jugadores específicos de banda, ¿no? Entonces pues, te tienes que ir adaptando. Yo creo que al final el entrenador lo importante es que en esa riqueza táctica que le pueda transmitir al equipo, pues sepa sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tienes, ¿no? Y a veces no son todos como tú quisieras, ¿no? Y entonces tienes que ir adaptándote o fuera de Cornellá, yo creo que es un equipo más vulnerable, ¿vale? Pero en su casa es un equipo rocoso, que trabaja bien los partidos, que es constante y luego pues tiene pegada arriba, ¿no? Para ser un equipo de los que se supone a priori iba a estar ahí peleando por los puestos de abajo, porque está haciendo una temporada bastante sobria. Yo creo que ahora es el típico equipo ese que con la confianza de los resultados pues puede crecer y a lo mejor se puede convertir en un equipo revelación, ¿no? Pero bueno, pero el Valencia, más allá de que va a ser un partido complicado, yo creo que el Valencia si juega a su nivel, si juega a la intensidad que corresponde a un partido como ese, en el que yo creo que se va a jugar muchísimo, pues al final cada partido que vaya sumando y sobre todo fuera de casa es un paso más hacia la Champions, ¿no? Y yo creo que es un sitio propicio en el que el Valencia debería ser capaz de sumar los 3 puntos, más allá de la dificultad que va a tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mejor virtud? Orden táctico y esfuerzo, ¿no? Talento y juventud. Parejo, pues yo creo que al final pues manejo del partido y último pase, pues que tenga como característica fundamental. Mucho sacrificio y yo creo que trabajo para el equipo. Orban venía un poco a ser el jugador referencia ahí, con más experiencia y demás, y luego Gaya pues sale pues de la actitud que tiene, de la calidad que tiene y de que es un chico que viene ya trabajando muy bien desde hace años, internacional, y bueno, pues que al final ha aprovechado su oportunidad, ¿no? Siempre hablamos que cuando llegues ahí arriba lo importante no es llegar, sino mantenerse y pues ahora mismo está en un momento magnífico, premio a su trabajo y a su personalidad y a su rendimiento. Nadie le ha regalado nada, ¿no? Había un hueco ahí que él se ha ido ganando poco a poco para que lo pusieran en esa posición y todo lo que se está ganando es gracias a su buen rendimiento. Aquí no regalan nada. Bueno, yo pienso que lo más importante al final lo que tiene que aprender es lo que significa ser un jugador del Valencia. Quiero decir que un chico de 17, 18 años que está todavía en la etapa prácticamente en la etapa final de su formación y en la preélite, lo más importante es que él entienda que ha llegado ya a un nivel que tiene que tener una serie de connotaciones en las que él ya tiene que conocer cosas, tiene que saber interpretar, tiene que saber pensar, tiene que saber lo que está sucediendo durante el partido, tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer en su posición, tiene que tener conceptos, como te decía antes, muy sencillos y muy genéricos de qué es lo que tiene que hacer un jugador. Imagínate un jugador de la posición 8, tiene que saber perfectamente qué es lo que tengo que hacer cuando tengo la pelota, cuando no la tengo. Más luego hay una serie de circunstancias que son importantes, que pues al final es la actitud
que tengan ellos, porque aptitud tienen todos de estar en el Valencia, porque técnicamente son buenos, porque son buenos jugadores, pero esa actitud, esas ganas, ese empuje, ¿no? Ese hambre por subir escalones, y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle a que esa progresión sea rápida, efectiva, y sobre todo que el chaval mejore, ¿no? De cuando empieza la temporada a cuando termina, que sean mejores jugadores. Dentro de lo que hemos vivido, nosotros hemos tenido un montón de experiencias, un montón de guerras vividas, un montón de situaciones que cuando empiezas a entrenar pues las vas poniendo en orden, y yo creo que sirven para que los chicos pues tengan también sus vivencias, sus experiencias, y se las puedes transmitir, y eso les sirve un poco de guía, ¿no? Para su mejora. Al final nosotros lo más importante para un chaval es que cuando empieza la temporada y la termina, él haya tenido una progresión lógica a su trabajo y a su rendimiento, y el año siguiente pueda estar en una categoría superior. Nosotros al final lo que hacemos es formar jugadores para que cuantos más posibles puedan pasar al año siguiente al equipo superior y estén preparados para los retos que van viniendo. Está claro que es complicado encontrar en una generación muchos jugadores que puedan subir, ¿no? Al final el filtro se va haciendo cada vez más pequeño, y pues se van reduciendo las expectativas de llegar al primer equipo, pero no quita eso que nosotros, desde lo que nosotros hemos vivido, les implantemos un sello propio Made in Valencia, ¿no? Y más allá de que lleguen al primer equipo o no, si van a otra categoría o van a segunda A y tal, pues que siempre recuerden que ellos se formaron en el Valencia y que aquí tuvieron una buena formación, y que siempre se les ha tratado de sacar lo mejor, ¿no? Más allá de donde lleguen luego después, ¿no? Y yo creo que esto, que estén exjugadores, que estén preparados y que realmente hayan vivido el club y que sientan realmente lo que significa ser del Valencia, de mi perspectiva yo creo que ayuda, ¿no? Porque ayuda a que ellos también tengan un respeto hacia el entrenador, y que lo que tú les transmites pues les va a calar mucho más hondo que a lo mejor otra persona que no en este sentido no los conozca o no te sitúen con un equipo profesional, como ha sido nuestro caso. Entonces yo creo que lo importante es que nosotros, los futbolistas, puedan estar en Valencia, que evidentemente estemos preparados para dar ese mensaje adecuado, y luego pues el tiempo suficiente para que ese trabajo se pueda realizar, porque claro, no, en un año, 2 años, 3 años no cala tampoco tan rápido el mensaje, ¿no? Hay que dar un tiempo adecuado para que todo ese tipo de cosas que queremos transmitir, pues los chiquillos las vayan cogiendo, y cuando ya lleven 5, 6, 7 años, pues al final sea todo coser y cantar, ¿no? Porque claro, se necesita tiempo para trabajar. Es un chico especial por sus características, un jugador técnicamente muy bien dotado, a pesar de la edad que tiene, que es un chico todavía sin hacer, ¿no? Que tiene pues 15 para cumplir 16 años, es un chico pues que le falta todavía hacerse a nivel físico, le falta coger, digamos, ya pues un contacto físico que ahora mismo por sus cualidades no puede tener, pero que eso lo irá cogiendo con el tiempo. Pero tiene algo que es innato, pues que es esa calidad técnica, esa visión, ese último pase. Es un chico con unas condiciones fantásticas, pero que yo siempre digo lo mismo, que hay que ir cuidando, que hay que ir dándole los momentos adecuados para que él se vaya ganando los premios, y sobre todo que no hay que adelantar procesos porque sí. Quiero decir, es un chico que al final, si tiene que llegar, llegará con 15, con 16 o con 18, pero que cuando llegue esté preparado para dar ese salto, ¿no? No tenemos que empezar a adelantar cosas que pueden al final provocar que se pueda estropear un jugador con sus virtudes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nosotros tenemos mucha responsabilidad, igual que te decía que antes es importante que nosotros transmitamos los valores del Valencia a los jugadores de la cantera. También es importante que sepamos cuándo es el momento, cuándo tiene que ser ese jugador dar el paso siguiente, y eso creo que es responsabilidad nuestra, el darle los momentos para que su progresión sea la adecuada, ¿vale? Porque si no, al final, cuando subes tan rápido, no todo el mundo lo asimila, ¿no? Y al final estamos hablando de un chiquillo. Entonces, darle los tiempos, darle los momentos, y sobre todo pensar que ojalá que en un futuro, si todo va bien, pues pueda estar ahí con posibilidades de llegar al primer equipo. Pero aún, como digo yo siempre,
aún queda mucho, hay que darle su tiempo y darle paciencia y también tiene que equivocarse y tiene que crecer y ese tipo de cosas se pasan con el jugar y con el competir cada fin de semana. Mucho más como entrenador y yo creo que mucho más como entrenador de escuela, o de academia, porque al final el entrenador profesional pues sabe que tiene unos profesionales ahí y que si no juegan pues bueno, pues están mentalizados de que si juega uno pues no juega otro, ¿vale? Pero cuando tienes chavales de 16, 17, 18 años que tienen la ilusión de jugar y que entrenan todos los días bien y que al final lo ves ahí con esa ilusión y demás, pues es mucho más duro en un momento determinado dejar a uno fuera o uno que se quede sin convocar o que tenga que jugar uno y elegir a uno en vez de otro y eso se te hace más complicado, a pesar de que sepas que tiene que ser así, que es la ley del fútbol, pero con los chicos y eso pues te cuesta más. Es quizá lo peor de entrenar en una escuela, ¿no? Que tienes que dejar a chicos que les ve la ilusión y que eso no se paga, ¿no? Bueno, yo creo que va a depender un poco también de la política del club, ¿no? Aquí se está trabajando para que haya cuantos más jugadores buenos puedan subir al primer equipo, mejor. Siempre creo que hay que hablar con la perspectiva de que hay que darles un margen de maniobra, porque no se puede llegar, muy pocos jugadores llegan al primer equipo de Valencia y se consolidan como titulares, como ha pasado el caso de Gallá, ¿no? Hay que pasar un proceso previo, que fue el caso de Gallá, que subió al primer equipo el año pasado, se fue adaptando, fue dando nivel y este año ha empezado. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y ahora tampoco, con la nueva dirección, con los nuevos cambios que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si el Valencia va a ser un club que va a seguir apostando en esta perspectiva o si va a ser un club que va a comprar, que va a fichar. Entonces hay que esperar un poco para ver cuál es la nueva situación, ¿no? para valorarlo. Yo creo que al final hay que buscar una combinación de sentido común, ¿no? O sea, al final, pues, si hay un jugador bueno en la cantera que viene con proyección y vemos que hay perspectivas de que pueda subir al primer equipo, pues irlo cuidando, ir trabajando con él, ir dándole, como te decía antes, sus momentos y apostar por él, ¿vale? No se puede apostar de forma masiva cuando yo creo sobre subir jugadores porque sí, ¿vale? Y tampoco se puede dejar de subir jugadores, ¿no? O sea, al final, pues los buenos, los que superen los niveles de exigencia que se tienen aquí, pues al final irán llegando y si es bueno, pues intentar no taparlo con otro jugador que venga de fuera si tenemos uno bueno en casa, ¿no? Entonces, y más allá de todo esto, para sacar chicos jóvenes es importante pues la inversión y el potenciar, el buscar jugadores buenos ya desde pequeños, ¿vale? Si tú inviertes en tu cantera, pues lógicamente te saldrán más jugadores buenos con el paso del tiempo.